Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. La transubstanciación. Es triste decirlo, pero el que ha militado en la Iglesia romana y viene a conocer la concepción pura del cristianismo en una iglesia evangélica, recibe la impresión de que pasa de un cristianismo materializado a un cristianismo espiritual. Esto ocurre con varios dogmas, como el del purgatorio y del culto a las imágenes, pero sobre todo en el de la transubstanciación. Casi todas las iglesias evangélicas celebran la comunión al menos una vez al mes. Pero, ¿qué diferencia entre la Santa Cena de los tiempos apostólicos o de las iglesias evangélicas y la misa romana? Todo en una iglesia evangélica, pláticas, lecturas, cánticos, oraciones, etc., se hace en lengua conocida. Toman parte todos los creyentes, y todo invita a elevar el pensamiento a la muerte redentora de Cristo. Sin tener delante ninguna imagen del crucificado en forma material, los pensamientos de los fieles están en la cumbre del Calvario contemplando la muerte del Redentor, recordando su amor y reavivando su fe en la eficacia completa del sacrificio obrado por el Dios hecho hombre. Nada hay de espectáculos ni ceremonias que distraigan la atención, y todo ayuda a encauzarla hacia sentimientos espirituales de amor y gratitud. En la misa, y conste que hablo por experiencia, los fieles asisten a un espectáculo que no puede edificar sus almas, en primer lugar, porque se dice en una lengua que no entienden, en segundo término, porque la espectacularidad litúrgica reclama la atención del asistente hacia el acto mismo, no a lo que representa, que el 90% ignora. En cuanto al sacerdote, en un principio tiene que estar pendiente de la postura en que tiene las manos, de que si la inclinación de la cabeza es leve, media o profunda, de si el cuerpo ha de estar inclinado o derecho. Si tiene que hacer tantas señales de la cruz, si mientras hace las señales tiene que pronunciar ciertas palabras que no puede pronunciar antes ni después sino mientras las hace, que al pronunciar las palabras, sobre todo en la consagración, la pronunciación ha de ser perfecta. Porque según parece Dios no mira al espíritu con que el sacerdote las dice sino a las palabras en sí, de tal manera que si esta pronunciación fuera defectuosa la misa sería inválida por no haber habido transubstanciación, etcétera, etcétera. Cuando estas cosas ya no reclaman su atención, porque de tanto hacerlas ya de una forma maquinal son hechas, también ocurre que la parte substancial de la misa, como siempre es igual, llega a saberse de memoria y en conjunto es una rutina de palabras unida a unos movimientos mecánicos. Con qué pena contemplé más de una vez la celebración de alguna misal. El fiel católico, más que pensar en el Cristo del Calvario, piensa en el que cree tener delante. Espera emocionado el supuesto milagro de la transubstanciación, si es que lo conoce, que un 80 o 90% ni han oído hablar de él, ni saben lo que significa esta palabra, suponiendo que cree en ella. A muchos he preguntado, y cuando se le acosa un poco a preguntas, vienen a afirmar siempre la consubstanciación. Los teólogos católicos no se cansan de citar las palabras de Jesús, hic est corpus meum, esto es mi cuerpo, sin querer darse por convencidos que el Señor está usando una metáfora similar a la que empleó cuando dijo: yo soy la vid, yo soy la puerta, que diría la Iglesia romana o sus teólogos si una secta protestante afirmara que pronunciando delante de una vid las palabras, yo soy la vid, ¿Cristo se había transubstanciado en aquella vid y la adoraran como a Dios? ¿O si hicieran esto ante una puerta? ¿Absurdo? En verdad. Y esto es cabalmente lo que ellos hacen, y no les parece tan absurdo como lo encontrarían en una secta protestante, y con una puerta en vez de con un trozo de pan. ¿Que el error viene de muchos siglos? No creo que un error, por mucha que sea su antigüedad, deje de serlo ni se haya de seguir. En apoyo del atrevido pensamiento, citan otras palabras del Señor Jesús que se hallan en el capítulo 6 de San Juan.
Pero en este discurso el Salvador condena la teoría católica, como claramente veremos en la explicación que hace de su pensamiento, cosa que no ocurre en la Santa Cena, que por su laconismo un malintencionado puede tergiversarlo. No voy a copiar el discurso íntegro, porque creo que cualquier lector tendrá a su alcance un Nuevo Testamento, por el cual podrá seguir el razonamiento. Dice el Señor: yo soy el pan vivo bajado del cielo, verso 51. Si la Iglesia romana quiere interpretar literalmente esta frase, entonces Jesucristo no es hijo de la Virgen María, pues entendido al pie de la letra su carne bajó del cielo. Luego no pudo tomarla de su bendita madre. En el verso 63 Jesús nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los judíos entendieron las palabras del Maestro de una manera literal, como hoy las entiende la Iglesia romana, y por eso se escandalizaron y se retiraron. Pero él no se refería a su carne material y física, que afirma no aprovechar para nada, sino a su doctrina, que es la que había venido del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Comparemos los versos 40 y 54 de Juan 6. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él, tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día. Aquí vemos que el creer tiene la misma paga que el comer. Esto unido al versículo 63 en el que dice que la carne de nada vale, nos da la solución, demostrándonos que cuando Jesús habla de comer, no trata de una comida material sino espiritual, o sea, se refiere al hecho de asimilar la palabra de Dios. Así lo interpretan los mismos apóstoles cuando contestan a Jesús: ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y no le dicen: tú tienes carne de vida eterna. Por lo tanto, nosotros los cristianos evangélicos decimos como el apóstol San Pedro a Jesús: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, no comido, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es muy cierto que en la última cena el Maestro dio a comer a sus discípulos el pan, y a beber el vino, símbolos de su cuerpo y de su sangre, con las palabras: tomad y comed, este es mi cuerpo. Ahora bien, ¿cómo interpreta el mismo Jesús estas palabras? Es indudable que nadie mejor que él mismo puede declararnos lo que quería decir. Expresa quizá la idea de que como resultado de las palabras que había pronunciado se había operado en los elementos que tenía en sus manos un milagro de transubstanciación. De ningún modo. El relato de la institución de la Eucaristía no termina en el verso 28, a pesar de que es ahí donde los autores católicos romanos suelen dar el tijeretazo y no citan lo que continúa. Todos los evangelistas, cuando terminan de narrar la escena anterior, añaden una frase de Jesús, que por ser en todos igual daremos solamente de Mateo 26, 29. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Jesús afirma: no beberé más de este fruto de la vid. ¿Pero no es su sangre lo que había bebido? No. Lo que había bebido es vino, vino del que se saca de la uva. Mas este vino simboliza su sangre, y así podemos decir con San Pablo que quien lo toma indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. El apóstol en su primera epístola a los Corintios, 11:23 y ss, da 3 veces seguidas el nombre de pan a lo que la Iglesia romana dice ser el cuerpo de Cristo. Pues ¿cuántas veces comáis este pan? Así, pues, quien come el pan. Y entonces cena del pan. Yo recomendaría al lector que leyera este bellísimo pasaje de San Pablo con detenimiento y verá cómo el pan no es sino el símbolo que nos sirve para anunciar la muerte del Señor hasta que venga. Y si lo tomamos indignamente nos hacemos reos de lo que simboliza,
esto es una cosa natural. Si ofendemos a una bandera, que físicamente no es más que un trapo, nos hacemos reos ante la nación a quien simboliza. Debemos, pues, discernir el pan de la comunión de los demás, no porque no conste de harina, que entonces no sería pan, ni le daría el apóstol este nombre, sino porque simboliza o representa el cuerpo del Señor. De una forma impropia podemos decir que recibimos al Señor, puesto que recibimos aquello que lo simboliza. Pero sería una barbaridad decir que devoramos al Señor, si hemos de entenderlo de una forma física y literal. Muchos padres de la Iglesia lo interpretaron de la forma que hoy lo hacen los protestantes, aunque también es verdad que otros fueron más adelante en exageradas interpretaciones y consideraciones. San Ignacio, el mártir de Antioquía, así, pues, revestíos de mansedumbre. Convertíos en nuevas criaturas por la fe, que es la carne del Señor, y por la caridad, que es la sangre de Jesucristo. Epístola a los Tralianos 8:1. Si comparamos estas palabras con las que hemos glosado de Juan 6, veremos que no son sino un comentario de aquellas. Tertuliano dice, Cristo, habiendo tomado el pan y habiéndolo distribuido, lo hizo su cuerpo al decir, este es mi cuerpo, a saber, la figura de mi cuerpo. Teodoreto afirma, después de la consagración, el símbolo místico no cambia su propia naturaleza, pues permanece en su primitiva substancia, figura y forma. San Efrén dijo, el Señor, tomando en sus manos el pan, dio gracias y lo partió en figura de su cuerpo inmolado, y bendijo el cáliz en figura de su sangre preciosa. Eusebio declara, hemos sido enseñados a celebrar sobre la mesa, de conformidad con la ley del Nuevo Testamento, con los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, la memoria de aquel sacrificio. Y terminaremos las citas de los padres con dos de San Agustín. En los más casos, los sacramentos, en virtud de su semejanza, llevan los nombres de las realidades a las que se asemejan, por lo cual, en cierta manera, el sacramento del cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y el sacramento de la sangre de Cristo es la sangre de Cristo. Y en otro lugar escribe, el Señor nos da de comer su carne, no obstante, el entenderlo según la carne es muerte, entre tanto que él dice de su carne que en ella se halla la vida eterna. Por lo tanto, no debemos entender la carne materialmente. Y él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, sobre Juan 6, 60-72. El autor del librito antiprotestante, este es mi cuerpo, reconociendo la dificultad de las antedichas citas de Tertuliano y Agustín, omite esta última del célebre obispo de Hipona. Indudablemente por eludir dificultades. Aún no dudo que la Iglesia romana podrá encontrar otros padres que afirmen lo contrario, pues entre ellos hay ideas para todos los gustos. Si los traigo en cada punto, no es porque les reconozca otra autoridad que la puramente ordinaria a un hombre, sino para que el lector vea que ya en los primeros tiempos había quien pensaba como nosotros. Y que no somos una religión moderna, como se nos dice con la mayor ignorancia. Somos desde el primer siglo, o sea desde que empezó a haber cristianos, que es lo que nosotros somos. He de confesar que yo siempre creí firmemente en el misterio de la transubstanciación. Pero una vez que hube estudiado y comparado los textos del Evangelio antes citados, movido por la experiencia que a continuación narraré, me admira que pudiera ser tan cándido que no me diera cuenta del claro simbolismo de tales pasajes, hasta que el Señor abrió la sospecha en mi alma con el siguiente hecho. Estaba de sacerdote en el Pirineo aragonés en el año 1950 y tenía varios pueblos a mi cargo. Aquel año empezaron las nevadas muy pronto y el invierno fue excepcionalmente crudo. Me constipé fuertemente, lo que motivó estuviera cerca de un mes sin subir a uno de aquellos pueblos llamado Burgasé. Cuando ya mejorado, subí, me encontré que todas las formas del copón estaban agusanadas. Hice lo que la liturgia dispone para estos casos.
Y después durante más de una hora oré al Señor para que me librara de una duda que nunca había sentido y que surgió al encontrarme en aquel momento con la realidad de una cosa que teóricamente había estudiado, pero que al enfrentarme con ella no le encontraba una explicación satisfactoria. Mi duda era, si en las formas consagradas no hay substancia de harina, ¿de qué se alimentaban aquellos gusanos? De los accidentes, desde luego no, porque cualquier persona de mediana cultura sabe que estos no pueden servir de alimento. Tenía que ser o del cuerpo de Cristo o de la harina. Del cuerpo de Cristo, me lo niega la Escritura en el Salmo 16:10 y en Hechos 2:27, en que afirma que Dios no podía abandonar a su Hijo a la corrupción del sepulcro. ¿Lo abandonaría ahora para que se pudriera en cualquier sagrario? Luego tenían que alimentarse de la harina. Y entonces, ¿dónde estaba la transubstanciación? Estudié, consulté, pedí consejo, pero no había razón que disipara las dudas. En mis ratos de oración me decía a mí mismo en voz alta, como queriendo convencerme a fuerza de oírlo, Jesús se marcha cuando la substancia de harina tiene que empezar a pudrirse. Entonces pensaba, pero ¿es Dios un juguete en manos del sacerdote, harina, clima, humedad, gusanos, etc.? No, la práctica vino a demostrarme que allí no había habido transubstanciación alguna. Tardé meses en hallar la paz, y solo la encontré, a lo que en esta materia se refiere, cuando me convencí que no por dudar dejaba de ser cristiano. Precisamente cuanto más estudiaba y leía el Evangelio, más distanciado me hallaba de la Iglesia romana, pero más cerca de Jesús y más paz sentía. Pero al principio era para mí un verdadero suplicio que solo puede comprender quien ha tenido una fe ciega en una doctrina y de pronto ve que todo se viene abajo. Intenta sujetarlo y ya no es posible. Pero todo aquello el Señor lo permitió preparando mi alma para otras cosas más sorprendentes. Estas fueron cuando por primera vez tuve contacto con un pastor evangélico, a principios de 1952. Aquel hombre pensaba de la misma forma a que mis estudios y meditaciones me habían conducido. Ya no era yo solo. No era una alucinación de mi mente. Había otros hombres sabios, y sobre todo buenos cristianos, que pensaban igual que yo. Dios siempre se da a conocer a quien lo busca con buena voluntad. Su doctrina fue cayendo con la suavidad del rocío del cielo en mi corazón, y con sus palabras encontraba una paz que hacía mucho tiempo buscaba por todos los medios sin poder encontrarla. Pero al final el triunfo es siempre de Cristo. ¡Qué maravillosa es su obra en las almas!